Hola amigos, ¿cómo les va? Bienvenidos a una edición más de Aprendiendo Derecho. Y bueno, vamos a aprender derecho juntos. La materia penal siempre ha sido muy apasionante, pero también muy lacerante. Y a veces, cuando tenemos un asunto de carácter penal, pues obviamente el nervio nos invade. Pero ¿sabía usted que en este nuevo proceso oral hay muchas posibilidades de salidas alternas, que no hay necesidad de llegar hasta el final? Vamos a hablar hoy de la suspensión condicional del proceso, y para eso hemos invitado a alguien que sí sabe, a una juez del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, recién separada por tantos años de labor, y está fungiendo como catedrática de la Universidad de Ciencias Jurídicas. Por eso para mí es muy grato poder saludar y darle la bienvenida a la maestra Berta Vergara Álvarez. ¿Cómo está, maestra? Qué gusto verla por acá. El gusto es mío en mi universidad de ya más de 5 años, yo creo que 6 años, por ahí se pierde uno del tiempo, y más con estos acontecimientos tan fuertes que nos ha pegado a toda la sociedad, pero sí, es un honor para mí estar en este momento charlando con usted. Este punto, pues, mi maestro de maestros, como siempre le digo, Muchas gracias, con doctorado, pero maestro de maestros al final, y pues experto en materia penal y pionero en este sistema de justicia oral que es tan benévolo. Y pues sí, muchas gracias por la invitación. Y un gran honor. Gracias. Hablaremos precisamente de la suspensión condicional del proceso como salida alterna. Perfecto. ¿Cuánto tiempo dentro del Poder Judicial? 29 años, 3 meses. 29 años, pues parece que tiene 29 años de edad, o sea, ¿entró usted gateando? Es un poquito más joven, hace algunos ayeres, ya no estoy tan joven, pero bueno, son 29 años, y de esos 29 años yo creo que unos 15 años en materia penal. Con mucha experiencia, inclusive le tocó el sistema tradicional. Eso es algo muy relevante y que uno puede realmente ponderar el cambio del sistema escrito al sistema oral. El sistema oral es una maravilla, bien enfocado, bien planteado, bien explicado, y es muy benévolo para la sociedad, y sobre todo para aquellas personas que infringen la ley penal por determinadas circunstancias y que llega un arrepentimiento, y que ese arrepentimiento es una cuestión emocional muy importante en el ser humano. Sí, es cierto. Mire, generalmente cuando consideramos que alguien ha cometido un ilícito, acudimos ante el Ministerio Público, presentamos la denuncia o la querella, se viene una etapa de investigación. Si hay elementos que recabe el fiscal que justifique un delito y hagan probable la participación del imputado, se judicializa, ya le dan participación al juez. Y todo parecería indicar aquí que aquellos que están involucrados en un proceso de esta naturaleza, híjole, que tengo que hacerle frente a un periodo de investigación adicional, y que el juez de control va a llevar una intermedia después. Pero hay alternativas, hay formas de no cruzar todo ese camino, no generando impunidad, pero sí generando un acuerdo con la autoridad, con el Ministerio Público, con la víctima. ¿Qué significa en esto y en qué momento podríamos arrancar con una suspensión condicional? Sí, bien, como lo dice doctor, es bien benévolo el sistema en cuanto a salidas alternas. Con la reforma, el cambio que hubo, la transición del sistema escrito al sistema oral, en el artículo 17 se contempló precisamente prever leyes en relación a salidas alternas, es decir, terminar el proceso sin toda esa transición que era anteriormente. Anteriormente se detenía a una persona y era ante el juzgado, se depositaban 3 rubros de garantía para que fuera a firmar, decíamos garantía para la cuestión personal, la garantía para la víctima y la multa, y todos los procesos eran iguales. Ahora no, ahora hay procesos que tienen la oportunidad, dependiendo del delito, de ser suspendidos. Pero lo más importante, dice el 17 constitucional, van a prever las leyes, las salidas alternas, y en materia penal deben velar por la reparación de la víctima. Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque se cumplen 2 cosas. Se da la oportunidad a una persona investigada por un delito de reintegrarse sujetándose a condiciones, pero además no se deja de atender a la víctima,
que atender a la víctima, resarcir a la víctima, es un principio general del derecho penal, es una finalidad general desde que nace el derecho penal, que se ha venido respetando ese derecho de distinta forma y hoy en día ya está muy revolucionado y hay muchos apartados, dispositivos concretos para la víctima y en este caso no es la excepción la salida alterna de la suspensión condicional. Entonces es un tema bien importante que lo conozca cualquier ciudadano y que cuando se ve involucrado, sobre todo hemos visto en la práctica, menores de edad en delitos, por ejemplo, de posesión de algún narcótico, algún robo, con un costo mínimo, el robo se sanciona de acuerdo al valor de lo robado, e incluso si hay alguna calificativa y el robo se comete con violencia, inmediatamente dice la ley que debe de quedar en prisión. Pero queda en prisión, pero tiene esa oportunidad, quizá tiene esa oportunidad si cumple con los requisitos, de que no obstante que es una prisión oficiosa, tenga la oportunidad de salir condicionalmente. Con una suspensión. Con una suspensión condicional. Ajá. No es para todos los delitos, por supuesto. No todos los delitos se debe de cumplir con 3 requisitos. Primeramente debe de haber una vinculación, es decir, que hay una persona investigada, así determinado por el juez, no por el Ministerio Público, sino que el juez ya dijo, sí hay una presunción de que esta persona investigada pudo haber cometido el delito y continúese con la investigación. Entonces, puedes pedir la suspensión cumpliendo con 3 requisitos. Lo establece el artículo 191 del Código Nacional. Y el primero de ellos es la penalidad, doctor, por eso le decía yo, delitos de acuerdo a la penalidad. Que la pena no exceda de 5 años la media aritmética. ¿Qué es la media aritmética? Todos los delitos le establecen una mínima y una máxima. Por ejemplo, el delito de amenazas, una mínima de 6 meses, una máxima de 3 años. Sumamos 3 años más 6 meses, son 3 años, 6 meses, entre 2, esa es la media aritmética. Esa división entre 2 no debe de exceder 5 años. En este delito de amenazas puede ser procedente una suspensión condicional, porque se cumple con ese primer requisito. Hay un segundo requisito y ahí es donde viene la participación de la víctima. O sea, yo te doy oportunidad de estado, infringiste por primera vez, es un delito menor, puede ser por segunda vez, pero con ciertas excepciones. Pero además les doy la oportunidad, como segundo requisito, es que la víctima no tenga oposición. Es decir, yo pido mi suspensión, yo soy investigada por un delito de amenazas, pido mi suspensión, de acuerdo a la pena procede, pero escucha a la víctima, señor juez. Entonces es una audiencia donde se le escucha a la víctima y le dice, ¿estás de acuerdo? Para esto se tiene que hacer un planteamiento de la reparación del daño, de acuerdo a las circunstancias. Pero la víctima puede oponerse y el juez valorar si la objeción es fundada o no, ¿no? Porque puede decir, yo no estoy de acuerdo. Pues sí, pero exponme los argumentos por los cuales no. Exactamente, o sea, no es capricho, yo les decía eso en pocas palabras, no es capricho, usted me tiene que decir por qué. Por ejemplo, si amenaza, si usted realmente siente ese temor de que esa amenaza se pueda cumplir y que haya circunstancias, y esas circunstancias son valoradas por el juez. Esa oposición fundada de la víctima. Si no está fundada, pues el juez resuelve. Y una tercera cuestión, digamos, formal, que el Estado tiene que vigilar. Que aquella persona que esté pidiendo una suspensión, si ha tenido una suspensión anterior, que la haya cumplido realmente y que cuando la cumplió, a la fecha que está pidiendo la otra, hayan pasado 2 años. 2 años por lo menos. Por lo menos, no menos, 2 años. Si no la cumplió y se le escapó al Estado y el Estado no se ocupó de vigilar, que realmente es el Ministerio Público quien debe estar al pendiente, entonces debe de pasar 5 años. Puede ser que incluso se dé una segunda oportunidad por una suspensión, pero tienen que pasar 5 años en una suspensión no cumplida y una suspensión cumplida 2 años para que te puedan dar otra vez la oportunidad de salir bajo esta suspensión. Y esa suspensión, si tú la cumples, ¿cuál es el beneficio? Pues que si tú la cumples, termina en un sobreseimiento y ese sobreseimiento, haga de cuenta que es una sentencia donde no se te comprobó nada, es una sentencia absolutoria. No pasó nada y entonces no quedas con un registro criminal, que un registro criminal te puede perjudicar en alguna otra circunstancia, en alguna otra conducta, como una reincidencia. Entonces, eso es lo benévolo del procedimiento en cuanto a la suspensión condicional. Yo cumplo,
Pero los fines no es nada más pagarle a la víctima. Los fines es que aquel sujeto que está arrepentido, que quiere reintegrarse, se comprometa ante el juez a cumplir tales y tales condiciones y esas condiciones vayan encaminadas precisamente a redimirse en cuanto a la conducta cometida. Por ejemplo, si es un robo. Es un robo, bueno, hay que verificar por qué robaste, por necesidad de tener los alimentos, por necesidad de drogarte. Entonces, tienes ocupación, te dedicas a algo lícito, estás ocupado en tus tiempos. Entonces, las condiciones precisamente van acorde a la conducta sobre la cual se está dando la oportunidad de la suspensión. Cumplidos esos 3 requisitos, se entra a debate, el juez califica y si declara procedente, pues el imputado tendrá que comprometerse a las condiciones de manera como bajo protesta. Okay. ¿Sí? Le repito, las condiciones son de acuerdo, la ley establece... Generalmente, ¿cuáles serían? Establece un catálogo de 14. Ajá. Dentro de ese catálogo de 14, por ejemplo, establece radicar en un domicilio, no conducir vehículos, no portar armas, someterse a tratamiento psicológico, médico, a tratamientos para adicciones, okay. No drogas. A obtener un trabajo lícito, no consumir drogas. Si vas a proceso por un delito de drogas, pues bueno, se debe preocupar el Estado y es la finalidad de estas salidas, precisamente darte este apoyo para efecto de que ya no consumas drogas y te puedas reintegrar y reconsiderar y bueno, ser un hombre de bien en la sociedad. Entonces, eso Tiene que estar pendiente de que se vayan cumpliendo, que no se violen las condiciones impuestas. ¿Debería ser el Ministerio Público? El Ministerio Público en conjunto, si hablamos de que se trata precisamente de reintegrar y dar esa oportunidad, el que debe de estar al pendiente en un momento dado también es el juez, porque el juez ordena a la unidad de medidas cautelares. Hay una institución que se llama Unidad de Medidas Cautelares, que es quien vigila que se cumplan. La unidad de medidas cautelares tiene esa facultad. Si le dicen, Pedrito Pérez, vas a vivir en el domicilio ubicado tal, la unidad de medidas cautelares se le notifica, el juez le notifica y entonces tiene la facultad a través de sus operadores de ir a ver que realmente habite ahí, que no se haya ido a otro estado sin avisar. Puede hacerlo por el libre derecho a tránsito que tiene de ir, cambiar de domicilio, pero está vigilado bajo una autoridad, bajo un proceso y entonces tendría que dar aviso del cambio de domicilio. Entonces, en estricto sentido, procesalmente, para poder cambiar esa situación jurídica de la condición, a quien le corresponde es al fiscal. Pero si lo vemos desde el punto de vista de la finalidad, el juez también, al tener conocimiento de que no se está cumpliendo, lo que debe hacer es informarle, oye, fiscal, no se está cumpliendo, oye, víctima, no se está cumpliendo, porque la víctima también estuvo de acuerdo. Claro. Entonces, vamos a suponer que a la víctima le perjudica, a toda la sociedad nos afecta, gente que ande fuera de sus 3 esferas neurológicas, es decir, consciente que ande drogada, porque nos puede causar un daño a cualquiera de nosotros. Entonces, si le impusiste una condición y esta persona no está yendo a su grupo de rehabilitación, entonces yo como víctima puedo decirle, señor juez, convoca audiencia y revisa las condiciones. Pero para revocar, ¿no? Pero para impulsar únicamente el fiscal y la víctima. Okay. El juez nada más es receptor y determinador. O sea, si procede o no procede. Entonces se puede revocar. Claro que se puede revocar. Si no se revoca, continúa. ¿Cuál es el plazo? Puede ser de 6 meses hasta 3 años. El juez decide acorde a cada circunstancia. Acorde al hecho, decide el juez. Lo pide el fiscal, lo pide el propio imputado y decide el juez el tiempo. Ok. Si antes de que se cumpla revocan, ¿continúa el procedimiento? Quedan las cosas como si nada hubiera pasado y se continúa el procedimiento. Se continúa la investigación, se llega a una audiencia intermedia donde se deciden pruebas del fiscal, pruebas de las partes y se llega a un juicio. Si se otorgó una suspensión y se revocó por incumplimiento, ¿en ese mismo procedimiento se puede solicitar en otro momento, a futuro o ya no? Si se revocó por incumplimiento, depende de la etapa procesal. Antes de la intermedia.
Si se revoca por incumplimiento y si ya lo consideró el juez, no se puede volver a solicitar porque ya incumpliste. Lo que sí procede, doctor, es una apelación. Si yo no estoy de acuerdo en que el juez fue muy exigente, yo dejé, una de las condiciones es, por ejemplo, ir a firmar a la unidad de medidas cautelares. Dice la ley que el juez va a determinar esa vigilancia. Yo te puedo tener en vigilancia y decirte, vas a venir a firmar al juzgado. Pero hay una unidad de medidas cautelares que nos auxilia. Entonces vas a firmar a la unidad de medidas cautelares. La unidad le informa al juez, fíjate que no ha venido 3 veces. Y el juez convoca audiencia para ver si revoca o no revoca, obviamente a petición del fiscal. Y el fiscal le dice revoca, porque 3 veces para mí me parece reiterada. Pero ¿qué pasa si el investigado dice, bueno, me dio COVID, pero no justifica con un documento de médico? Ya será consideración del juez. Okay. Si la parte, el imputado, el abogado que representa al imputado considera que no está de manera lógica y razonada el criterio del juez para la revocación, es recurrible. Okay. Pero ya no lo puede volver a pedir otra vez ante el juez. El juez ya determinó, se revoca y punto y se continúa el proceso. Okay. Pero sí lo pueden apelar. Lo pueden apelar. Todo lo relacionado con la suspensión, el otorgamiento, lo puede apelar la víctima. El no otorgamiento lo puede apelar el imputado. La revocación también la puede apelar el imputado a través de su defensor o de manera directa. ¿Una nueva petición en el procedimiento sería improcedente? Sería improcedente. Lo que pudiera ser, hay delitos donde procede, por ejemplo, una suspensión o bien puede proceder un acuerdo reparatorio, pero son características distintas. Distintas. Hay casos donde 1, 2 o 3 personas que están vinculadas a proceso tienen 2 o 3 o 4 delitos conjuntos. ¿Es factible que se llegue a la suspensión por un delito de todos ellos y se cumplen los requisitos y continuar por los otros? Por supuesto que sí. Okay. Eso es lo interesante, ir como depurando. Ya te atribuí a ti, Pedrito Pérez, ya te atribuí un allanamiento de morada, ya te atribuí unas lesiones calificadas y de acuerdo a las lesiones la penalidad es alta. El allanamiento puede ser factible una suspensión condicional. Entonces vas depurando. Te vas depurando en cuanto a las salidas, en cuanto a tengo salida, en cuanto a las lesiones probablemente me vaya a un procedimiento abreviado o probablemente me vaya a juicio, etc. Okay. Sí. Vemos qué es lo que le acomoda a cada hecho delictivo. Y es posible que inclusive cuando se llegue a una etapa intermedia ya no tenga ningún sentido la continuación porque ya hubo otras salidas alternas por los demás hechos delictivos. Hay también otras salidas alternas que se pueden utilizar incluso desde la propia investigación, ¿no? Es el acuerdo reparatorio, precisamente. Esa desde la propia investigación, no hay necesidad que se llegue ante un juez, pero ¿es necesario que se ratifiquen ante un juez? No, el código es claro. Lo han hecho ya por costumbre, por protocolos, quizá por determinación del propio fiscal para que un juez determine la proporcionalidad. No olvidemos que el acuerdo reparatorio es precisamente voluntad de las partes. Alguien se robó esta botella cuesta 20 pesos y yo, ¿sabes qué? Perdónamelo, no quiero un proceso, te voy a pagar 1,000 pesos. Tiene que ser algo proporcional. La proporcionalidad es la que califica el juez, pero el código es muy claro. El acuerdo reparatorio se puede llevar en cualquier etapa del procedimiento penal, en cualquiera. Hay un debate, pero ese debate ya es muy técnico en razón de que si pudiera ser incluso en la ejecución, pero eso ya es otra cuestión. Claro. Pero lo que sí es importante que quede claro que desde el Ministerio Público se puede plantear un acuerdo reparatorio. Cuando, por ejemplo, alguien toma, e incluso mi vehículo, que era hace unos años en el sistema escrito superpenado, era el robo de vehículo, por eso incluso se determina como un delito autónomo de robo, aunque es un apoderamiento de cosa ajena, hacen una figura exclusiva del robo de vehículo. Si alguien me roba mi vehículo porque estaba estacionado, yo lo vi, voy ante el Ministerio Público y el Ministerio Público le digo, ¿sabes qué? Que me pague mi vehículo, es un bochito, cuesta 20,000 pesos, sí te lo pago, ten 25. El Ministerio Público tiene la obligación y la facultad de atender esa salida alterna y no necesita calificarla ante el juez. ¿Por qué? Porque el juez no ha resuelto sobre la probabilidad de la existencia del hecho y la participación
A lo mejor no hay ni delito. ¿Cómo va él a homologar algo sobre lo cual ni siquiera ha realizado ese análisis previo que se hace al momento de vincular o no vincular? Y entonces el Ministerio Público por ley tiene la obligación, y el código es claro, dice, el acuerdo reparatorio se puede llevar ante el Ministerio Público o bien ante el juez. Okay. Obviamente ya que está vinculado. En términos generales, en una investigación, lo que es un acuerdo reparatorio y la aplicación de un criterio de oportunidad son los más recurrentes. Y ante el juez es la suspensión. Sí. Es lo que vemos, aunque también hay acuerdos ahí, porque los jueces hoy tienen la cultura de estar constantemente buscando que las partes puedan mediar, puedan coincidir y evitarse un juicio que a veces pues, es innecesario, sobre todo cuando son de carácter patrimonial. Vemos en las audiencias que los jueces asumen esa carga de poder invitar a las partes para que puedan dirimir sus controversias de manera amigable. Sí, a mí me resultó un gran porcentaje de asuntos resueltos en ese sentido. Y las cosas se ponen muy claras. Por ejemplo, les decía yo, los asuntos de los homicidios culposos. Los culposos. Alguien va manejando, atropella a tu familiar y desgraciadamente muere. Es un dolor irreparable y sin costo alguno. ¿Sí? Entonces, esperar a tranquilizarse el asunto. Yo les decía a la gente que decía, pues yo quiero pagar por lo que cometió mi hijo, por lo que cometió mi esposo, etcétera. Quiero pagar y resarcir y pagar por esa muerte, ¿no? ¿Cuánto tendría que cubrir? Entonces yo siempre les digo, deben de esperar un momento, de esperar unos días a que se asimile esa pérdida y a que se tenga esa capacidad ya esa emocional de poder decidir y de poder llegar a la conclusión de decir, ni con ningún dinero del mundo voy a resarcir este dolor, pero sí voy a cumplir, voy a obtener, quizá porque les digo yo, a lo mejor no tienen ni para los gastos funerales y no es que estén dándole un precio a su familiar, sino que es necesario para cubrir esos rubros. Entonces, ahí yo hacía mucha labor de convencimiento para los acuerdos reparatorios en proceso. Sí, son accidentes. Oiga, pues este sistema es bondadoso. No todo procedimiento implica necesariamente que tengamos que hacerle frente a un proceso completo y terminar hasta privado de la libertad. Hay salidas alternas, ya lo dijo la señora juez, con algunos requisitos establecidos. Gracias por la charla, maestra. Es muy gratificante escucharle, que la gente sepa que hay salidas alternas y que no siempre se tiene que llegar hasta el final cuando te da una sentencia en un procedimiento. Y la recomendación para las personas pues del común de la gente que no tenemos esa pues cultura jurídica, nada más la recomendación es no se desesperen en un proceso penal, no se desesperen buscando abogados y que busquen el abogado que les cobre más dinero y que tengan que incluso deshacerse de sus bienes. Siempre puede estar su familiar 1, 2, 3, los 6 días de rigor que establece la Constitución, privado de su libertad, y posterior a ello pueden obtener esta salida alterna tan benéfica y que aparte quizá, por ejemplo, en tratándose de un delito hoy muy recurrente, insisto, consumo de drogas, aportación de drogas en dosis mínimas, que también de acuerdo a la dosis está penado, está tipificado como delito en la Ley General de Salud. Entonces no se desesperen, va a ser una corrección para ellos el hecho de estar 6 días interno y además van a tener la oportunidad de que él salga para reintegrarse, salga y que experimente ese lado negativo de esa adicción. Entonces, esa es la recomendación. Que salga con otra mentalidad. Esa es la recomendación, no se desesperen. Gracias, mi querida maestra. Y gracias a usted hacemos este tipo de programas. Estamos pendientes de los comentarios a través de nuestro canal de YouTube. Escríbanos para que tengamos programas como este y desde luego podamos incrementar la cultura jurídica y poder vivir mejor en sociedad. Gracias, maestra querida. Es un placer. Gracias. Gracias. Hasta la próxima. Buena tarde.